Las campañas en Meta Ads están a punto de cambiar. Vamos a tener una de las mayores novedades del año posiblemente en Meta Ads, y es que van a unificar esos dos tipos de campaña que teníamos, Advantage Plus y manual, en un único tipo. Vamos a ver todas las características que conocemos hasta el día de hoy y también al final veremos algunos ejemplos de cómo estructurar tu cuenta cuando entre este tipo de campañas en tu cuenta publicitaria. Así que muy atento si tienes una tienda online para no perderte nada y saber cómo aplicarlo cuando llegue el momento, ya que hasta ahora se había empezado a ver en algunas cuentas y próximamente en los meses que vienen se irán aplicando más y más cuentas publicitarias. Así que muy atento para no perderte nada. Bien, vamos a empezar viendo el tipo de campañas de venta que teníamos hasta el día de hoy. Desde hace un par de años, Meta introdujo el tipo de campaña Advantage Plus, campañas de compras Advantage Plus, donde, era un tipo de campaña que, como podemos ver aquí, hacía un mayor uso de inteligencia artificial, tenía unos mecanismos de segmentación en los que nosotros tenemos un poquito menos de control, donde se segmentaba mucho menos, se le daba más libertad al algoritmo para que encontrase a nuestro cliente ideal y donde, en caso de que no lo acotásemos nosotros, se hacía un retargeting automático. O sea, ya sabéis, se podía hacer ese tipo de acotación de audiencias, seleccionando cuál era nuestra audiencia activa y nuestros clientes actuales y podíamos manejar qué porcentaje del presupuesto diario queríamos que fuese a este tipo de público. En caso de que no acotásemos nada, pues esa propia campaña no distinguía y enviaba tanto a tráfico frío, a prospectar, como a personas que ya nos conocían. Luego también tenemos la campaña clásica, la campaña de ventas manual, donde evidentemente se aplicaba también el Machine Learning, había un menos uso de IA que en esta campaña Advantage Plus y podíamos tener un mayor control también sobre la segmentación y las audiencias. Típicamente, pues esas campañas de retargeting o campañas mucho más segmentadas por edad, por intereses, etcétera, las solemos hacer en campañas de venta manual. Y ahora Meta va a apostar por unificar estos dos tipos de campañas, aprovechar lo bueno de cada una. Por un lado, el buen rendimiento que están dando estas campañas Advantage Plus, dejando, como digo, mucha más libertad al algoritmo, no acotando tanto a las audiencias, fusionándolo con ese control y esa manejabilidad que nos dejaban esas campañas manuales en un único tipo de campaña, ¿vale? Que van a ser las Advantage Plus Sales Campaign. Como he comentado antes, aún todavía no están disponibles en todas las cuentas. De hecho, es un cambio que Meta no ha anunciado oficialmente por ningún sitio. Es algo que algunos anunciantes han ido viendo en sus cuentas recientemente y está en una fase un poco experimental, pero ya podemos ver ciertas características que vamos a cubrir en este vídeo sobre este nuevo tipo de campañas y posiblemente en los próximos meses empiecen a aparecer en más y más cuentas. Los fundamentos siguen siendo los mismos, en definitiva. No va a ser un cambio que haga que las campañas sean completamente diferentes. De hecho, vamos a ver, desde mi punto de vista, a mí me gusta este cambio porque va a simplificar mucho más las estructuras de cuenta. ¿Y qué características tiene este tipo de campañas? Por un lado, el mensaje típico, ¿no? Cuando vamos a crear una campaña de venta que veíamos aquí, se va a sustituir por este de aquí, donde nos comentarán que ya no nos va a hacer falta seleccionar un tipo de campaña, sino que solamente vamos a tener un tipo de campaña de venta, que va a ser esa campaña de ventas Advantage Plus en español. ¿Y qué ventajas va a tener? Principalmente, ya no habrá una opción de hacer una campaña CBO, una campaña cuyo presupuesto esté a nivel campaña, como teníamos en el tipo manual. Y por otro lado teníamos campañas Advantage Plus, donde el presupuesto era total de campaña, ya que solamente había como si fuese un conjunto de anuncios. Ahora se va a fusionar, va a ser un poco lo mismo, ya que van a ser el mismo tipo de campaña. Entonces, si pones el presupuesto a nivel campaña, va a aplicarse para toda la campaña, ¿no? Y si lo usamos a nivel conjunto anuncio, ABO, también se va a poder, pero digamos ya no vamos a tener esa dualidad entre campaña CBO manual y campañas Advantage Plus, ya que va a ser un solo tipo. Por otro lado, estas campañas podrán tener más conjuntos de anuncios. Hasta ahora una campaña Advantage solamente tenía un conjunto, como decía, y ahí metías todos los anuncios. Ahora vamos a poder tener más conjuntos dentro de esa única tipología de campaña. En teoría va a tener un mejor rendimiento y va en la búsqueda de nuestro público objetivo
va a ser mucho más eficiente. Se estima entre un 10 y un 13% más eficiente respecto a las antiguas Advantage Plus. Luego vamos a poder también retocar parámetros como la edad, el género y hacer sugerencias y exclusiones, que esto viene de la parte manual, ¿vale? Del tipo de campaña manual, que antes en un Advantage Plus pues no se podía tampoco hacer. A nivel audiencia, vamos a ver una interfaz parecida a esta, donde automáticamente nos va a seleccionar, como si fuese una campaña Advantage, abierta, sin tipos de segmentación, etcétera, pero vamos a tener aquí la opción de limitar más el alcance de tus anuncios, que nos dejará pues poner públicos personalizados, acotar aún más esa segmentación, etcétera. Sí que es verdad que Meta apuesta mucho más porque segmentemos cada vez lo menos posible, evidentemente, por eso también a nivel interfaz está un poquito más escondido y usan usan ese lenguaje de limitar más el alcance como si fuese algo negativo, que eso va a depender del caso, pero bueno, eso, vamos a tener esa opción de predeterminado, vamos a tener el público abierto, esa audiencia Advantage Plus, como podemos ver aquí, y aparte podremos cambiar eso, segmentar, como podemos hacer antes en una campaña manual, también en este tipo de campañas. Problemas lo pongo entre comillas, son, bueno, más que problemas, características. Ahora veremos. Antes podíamos tener hasta 150 anuncios en una Advantage Plus, que ahora han limitado a máximo 50 por conjunto, ya que recordemos que este nuevo tipo de campañas sí que vamos a poder tener varios conjuntos, a máximo 50, que bueno, eso yo creo que no es un problema como tal, ya que al final 50 anuncios por conjunto ya tendremos que tener un presupuesto suficientemente alto y que todos los anuncios que hay ahí tengan un cierto sentido, si no estaríamos difuminando nuestro presupuesto y haciendo campañas y estrategias menos eficientes en esa cantidad tan grande, ¿no? Han eliminado el límite de gasto en audiencias activas o clientes actuales, lo que comentaba antes, esa opción que teníamos en campañas Advantage Plus. ¿Por qué? Porque ahora ya directamente puedes aquí seleccionar esta opción de audiencias manuales, ¿no? Como teníamos antes, pues ya directamente podemos usar ahí esos públicos personalizados, hacer exclusiones, etcétera. Entonces, ya no tenemos esa opción que teníamos en las Advantage Plus, pero da igual porque tenemos esa opción que hemos tenido siempre con esas campañas manuales. Aparentemente podremos hacer exclusiones, como digo, y crear conjuntos de anuncios de retargeting como en campañas manuales, lo que acabo de comentar. Usando estas opciones podemos aún así limitarlos o crear esos conjuntos a audiencias que ya nos conocen. Luego en el campaña nos va a aparecer un mensaje llamado oportunidades de campaña. Esta interfaz, de hecho, se ha visto un poco diferente según en la cuenta, pero básicamente es muy parecido a lo que tenemos en Google con las campañas de máximo rendimiento, donde Meta nos hace unas sugerencias de opciones y cuanto más caso le hagamos a Meta en esas sugerencias, en teoría mejor rendimiento va a tener la campaña. Por ejemplo, ¿qué nos sugiere Meta? Que seleccionemos el presupuesto a nivel campaña, a nivel audiencia, que no acotemos mucho, que usemos audiencias Advantage Plus, ubicaciones, que tampoco acotemos por ubicaciones y que dejemos las campañas Advantage, o sea, las ubicaciones Advantage Plus. Y conforme nosotros vayamos acotando, por ejemplo, si ponemos presupuesto a nivel conjunto de anuncios, si no usamos audiencias Advantage Plus, si acotamos ubicaciones, por ejemplo, ponemos únicamente Instagram, todas estas cosas va a hacer que, según Meta, en este mensaje nos aparezca que vamos a tener un peor rendimiento. ¿Por qué? Porque Meta quiere que gastemos más. Quiere que gastemos más, que le demos más libertad, que aumentemos más el presupuesto porque nuestras audiencias son muy pequeñas, etcétera, etcétera. Que en muchos casos tiene sentido y da mejor rendimiento, pero no en todos, evidentemente. Entonces, bueno, que lo tengamos en cuenta, este mensaje hay que cogerlo un poco por pinzas y no en todos los casos, evidentemente, es adecuado hacerle caso, ¿vale? A estas oportunidades de campaña. ¿Vale? Es como cuando hablas con alguien, con algún técnico de Google y la mejor solución que te dan es que aumentes el presupuesto. Sí o sí, es la única solución. Entonces, bueno, estas van a ser un poco las características de este nuevo tipo de campaña. Yo creo, sinceramente, que es un enfoque más acertado. Vamos a tener más simplificación a nivel de campañas, va a ser todo más sencillo, no vamos a tener tampoco esa dualidad muchas veces entre ver qué rendimiento nos da
ciertas campañas manuales versus Advantage, sino que ahora solamente vamos a tener un tipo. Por tanto, al no tener que estar dividiendo nuestro presupuesto en testear qué funciona mejor en según qué casos y según qué estrategias, ya lo tenemos todo unificado en uno solo, así que, en mi opinión, mucho mejor. Luego ya veremos cómo rinden o qué resultados nos dan o qué problemas nos trae. Pero así de primeras creo que es un cambio acertado. Ahora vamos a ver lo que yo creo que podrían ser ejemplos de cómo estructurar campañas con estas campañas de venta Advantage una vez que las introduzcan. Lo primero que vamos a ver va a ser un primer ejemplo de estructura muy sencillo, muy básico, estándar. Tenemos dos campañas a prospecting, es decir, a tráfico frío, personas que no nos conocen, y una campaña de retargeting. Muy simple, ¿vale? Vamos a asumir que solamente hay un país, vamos a asumir que no es un presupuesto excesivamente alto, ¿vale? Una campaña de testing, ya sea una audiencia Advantage Plus o alguna segmentación mínimamente viable, si estamos trabajando en un nicho muy concreto o algo así, o incluso si estamos al principio y tenemos que testear ciertos intereses muy concretos, pero si no, por lo general usaremos esas audiencias Advantage Plus, o como digo, esa segmentación mínimamente viable abierta, ¿no? Porque tampoco podemos acotar muchísimo a día de hoy. O podemos añadir exclusiones, eso ya dependiendo de cada cuenta, de las pruebas, etcétera, pues típicas para tráfico frío, es decir, quitaríamos interacciones en redes, quitaríamos visitantes webs, etcétera. Dentro de eso, pues podríamos tener conjuntos donde estemos testeando anuncios dentro de un mismo ángulo, podría ser dentro de un mismo conjunto, mismamente, y ver según el presupuesto dónde se va y qué anuncio da mejor rendimiento, o podemos estar testeando ángulos, ¿vale? Donde podríamos poner incluso un solo anuncio por conjunto, ¿vale? Y estaríamos probando ángulos, o incluso tener 3 ángulos diferentes, un anuncio de cada ángulo, y ver a nivel conjunto cuál es el que mejor rendimiento tenemos. Bueno, en cuanto a testing, ya haré un vídeo en concreto de cuál es la mejor metodología de testeo de anuncios o la más rentable a día de hoy, y sobre todo cuando tengamos este nuevo tipo de campaña. Pero bueno, una campaña de testeo donde estaremos siempre ahí probando ya sean ángulos, creatividades, variantes de creativos ganadores o cualquier otra variante relevante. Luego una campaña más enfocada a escalado, que normalmente será una Advantage Plus, ¿vale? Así es como era antes, ahora como sabemos todas van a ser el mismo tipo de campaña, donde en lugar de tener dividido aquí tenemos más testing y tal, pues simplemente tengamos un ad set o dos con simplemente anuncios ganadores, según el presupuesto, también dependerá la cantidad, y aquí pues un poco lo mismo. Por lo general, en mi experiencia, la mayoría serán audiencias Advantage Plus. La segmentación ya a día de hoy es algo que depende más del creativo, pero ojo, porque depende también de qué caso, qué tipo de... qué marca, qué target, etc. Y ya aquí si jugamos con exclusiones o no. Pero bueno, una campaña un poco de escalado, mayor presupuesto, mayor cantidad de anuncios, buscando también optimizar esa fase de aprendizaje, bueno, salir de esa fase de aprendizaje, evidentemente. Luego hay otras técnicas de escalado, pero por simplificar y tener una estructura muy simple, estándar de cómo sería. Y luego retargeting, pues nada, retargeting más templado, redes, visitantes web, base de datos de la newsletter, seguidores, etcétera. Y también podemos tener por ese lado un conjunto que sea ese tráfico más templado y un tráfico más caliente, agregados al carrito, ver contenidos, checkouts, etcétera. Aquí, según si usamos campañas donde vamos a usar el catálogo o no, ¿vale? Pues a lo mejor tenemos que dividir en lugar de una campaña, tener dos, pero bueno, por simplificar incluso, tendremos aquí nuestra campaña de retargeting muy estándar. Haremos un vídeo hablando de retargeting, la mejor estrategia, etcétera, más adelante, pero por simplificar de nuevo, nuestra campaña aquí para público que ya nos conoce, según esa temperatura del tráfico. Y aquí tendríamos, como digo, 3 tipos de campañas. Esta va a ser completamente abierta en la mayoría de casos, ¿vale? Normalmente, y tendremos seguramente estas opciones de las que hablábamos antes, ¿no? De oportunidades de campaña, posiblemente las tengamos casi todas activas. En testing puede que no, depende de lo que estemos haciendo, pero aquí seguramente, pues bueno, ya dividimos más assets, según el variable, según el tipo de anuncio, según el ángulo, etcétera. Puede que también juguemos con diferentes audiencias, aquí tenemos un poco más de variedad
Y aquí sería, pues eso, misma estructura parecida a lo que tendríamos con las campañas manuales antes, con las que hacíamos retargeting. Esto es una idea, es un ejemplo de estructura que básicamente vendría a seguir una estructura estándar con el tipo de campaña que teníamos hasta el día de hoy, muy simplificado, solamente que es el mismo tipo de campaña, no hay que diferenciar. Hasta ahora, por ejemplo, esto y esto posiblemente fuese manual, según cómo hagamos el testeo también, pero por lo general, y en el escalado usaríamos más Advantage. Ahora, como todo lo mismo, pues ya depende un poco de la configuración que hagamos. Uno acotaremos más, otros menos, otros dejaremos más abierto. El retargeting, evidentemente, tendremos que usar audiencias personalizadas, etc. Pero dentro de un mismo tipo de campaña, como tenemos todas las opciones, pues genial. Luego podríamos incluso ejemplificando, más que ejemplificando, simplificando aún más esta estructura de campañas, esto aquí que me ha quedado aquí un poquito feo, podríamos incluso en una misma campaña, diferenciado según según el conjunto, podríamos incluirlo todo en una misma campaña. Es decir, una campaña puramente prospecting, ABO, evidentemente, podríamos tener, por un lado, conjuntos de testeo y, por otro lado, conjuntos de escalado. Donde, claro, aquí yo creo que lo que más sentido tiene es el que ese presupuesto esté a nivel conjunto de anuncios, porque no es idóneo que si lo ponemos a nivel campaña, el presupuesto, si por lo que sea se nos va hacia campañas de testing, a lo mejor no es lo mejor. Aún así, habría que probar y ojo a esta opción de simplificarlo aún más todo y tener testeo escalado en la misma campaña. Yo creo que la única manera de hacer esto sería hacerlo ABO, pero estoy un poco expectante de hacer las pruebas convenientes también. Y sería una manera de, como digo, diferenciar no, de simplificar más y tener menos campañas, donde aquí unimos todo el prospecting, escalado por un lado, con lo mejor, y por otro lado, conjunto donde estemos testeando. Es una opción. Y luego, retargeting, como hemos visto antes, una campaña aparte solo para ello. Y luego voy a dar incluso una unión, yendo un paso más allá incluso, y es unificarlo todo en una misma campaña. Porque objetivamente hablando, podríamos hacerlo. Yo creo que a nivel estructura es un poco más complicado porque no es lo mismo tener cada campaña con sus conjuntos e ir comparando métricas a tenerlo todo en el mismo, pero como poder en teoría podríamos hacerlo porque tendríamos campañas de escalado Advantage Plus, más campañas si queremos tener de pujas manuales ya para escalados a otros niveles, etc. Podríamos tenerlo todo aquí. También podríamos tener conjuntos de testing y también podríamos tener de retargeting. Veremos a ver si esto es posible o no. Esto es una teoría que tengo yo al final y yo creo que este tipo de estructura solamente tendría sentido si tenemos un presupuesto más o menos bajo, porque cuando empezamos a tener un presupuesto ya más alto, a nivel salud mental, analizar tantas campañas, tantas métricas y tal, se puede volver más complicado. Pero si no tenemos un presupuesto muy alto, poder unificarlo todo en una misma campaña que esté optimizada para lo mismo, donde algunos conjuntos tengan un objetivo u otro, puede ser buena idea. Puede ser un poco hacia lo que Meta quiere que vayamos, hacia una mayor simplificación de todo. Y bueno, es un ejemplo de estructura. Yo creo que por lo general, y por lo menos cuando al principio empiecen a trabajar, empiecen a entrar esas campañas a todas las cuentas, seguiré siguiendo este tipo de estructura, más compleja según el presupuesto, según la marca, según los países los que venda, etc. Pero seguir una estrategia más enfocada a esto e iré haciendo pruebas, pero tener en cuenta que Meta yo creo que quiere que cada vez haya menos número de campañas porque sea todo de un mismo tipo donde no importe tanto. Aún así, ya digo, el tiempo nos dirá un poco qué es lo mejor, pero yo creo que al final va a seguir siendo algo parecido y veremos si en estrategias para pequeñas marcas, para presupuestos más pequeños y tal, puede tener sentido ciertas unificaciones, ¿vale? Aunque sea de este segundo tipo de estructura que comento. Así que eso sería todo lo que sabemos hasta ahora de este tipo de campañas. Como digo, van a simplificarlo todo aún más. Yo creo que es un acierto. Tendremos que dividir menos y enfocar más los esfuerzos. Hacerlo realmente importante a día de hoy, que al final es el apartado creativo. Y nada más, espero que te haya gustado este vídeo, que hayas aprendido mucho. Cualquier duda que tengas me lo puedes dejar en los comentarios o escribírmelo por mensaje directo por Instagram. Y nada,
a tener en cuenta este tipo de campañas que va a entrar a lo largo del año va a ser el modus operandi. Y nada, si necesitas que te eche una mano con tu cuenta o no sabes exactamente cómo escalar a mayores presupuestos o cómo rentabilizar tu inversión, estás viendo mucha irregularidad en tus campañas, puedes también escribirme por correo, lo dejaré todo en la descripción, o también por Instagram, como comento. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.